Sí, ya sabemos que soy, o hoy, o mañana o pasado pasado que salga este podcast, pero es hoy. Y entre todo, las noticias que se dicen, ¿qué es lo que vale la pena discutir? Este es un podcast de política, de cultura y de conversaciones sobre el presente. ¿Y Es eso? hoy. Una familia que lleva genuinamente más de un siglo siendo relevante. Vamos a hablar de los Kennedy y la nueva serie que acaba de salir en Disney Plus acerca de la historia de amor de JFK Jr. y su esposa Carolyn Bassett Kennedy. Pero creo que lo interesante sobre este tema es por qué seguimos hablando de ellos 60 años después de que el que sí era figura pública, que era el papá, ya se murió. ¿Cómo han seguido continuando con este legado? ¿Qué onda con la privacidad de estas pobres personas? O sea, los perseguían los paparazzis por todos lados. Vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que pensamos acerca de ellos, si eran green flags o red flags. Exacto. Y también sobre las relaciones tóxicas y cómo las podemos llevar incluso al siglo XXI y cómo fue sintomático de los 90s, ¿no? Porque no sé si concuerdas conmigo, Val, pero la serie de Love Story te pone los pelos de punta. Bueno, o sea, cuando lo estábamos viendo, o sea, te lo juro, o sea, yo ya no sabía si llorar, si reír, si ahorcar al hijo de Kennedy, porque siento que, a ver, por un lado, y a la primera novia. Y a la primera novia. Que no nos cayó bien a ninguno de los dos. No nos cayó bien a ninguno de los dos porque se nos hacía súper aprovechada y arribista, mal. Y como queriendo tener la atención. Sí, siempre, exacto. No sé, raro. Pero a ver, no, yo siento que hay una cosa en la historia sobre la familia Kennedy, es cómo lograron construir una narrativa que les hizo muy rentable, sobre todo a la prensa de espectáculos, las ideas o el entorno en el que se envolvía la familia Kennedy, ¿no? Y entonces, porque, a ver, o sea, que el hijo de Kennedy no era gran ciencia, era un hombre común y corriente que iba al gimnasio, guapísimo, o sea, que tú decías, o sea, por Dios, o sea, o sea, es el tipo de hombre americano exitoso, de una familia muy importante, que se consolidó, pero de ahí en fuera no había como una... No era alguien particularmente brillante, reprobó la barra 2 veces, o sea, justamente es algo que hablan en la serie, que él era una persona bastante normal que por su familia se volvió a la fama, pero creo que aquí justamente entra lo interesante. ¿Cómo le hicieron los Kennedy? Y creo que aquí en especial, ¿cómo le hizo Jackie Kennedy para posicionar a esta familia de una manera que hablamos de ellos 60 años después? O sea, creo que ahí es donde está en verdad la pregunta. La manera en la que utilizaron su estética, o sea, la manera en la que se vestían, en la que hablaban, los lugares en donde vacacionaban, o sea, cómo utilizaron todo su entorno para crear una marca. Y una marca que hizo que lo político ya no solo fueran instituciones, sino que se volviera parte de la cultura. Porque eso sí fue un paradigma que rompió Kennedy. Antes de él eran señores viejitos, feos, que la verdad hacían que no fuera muy atractiva la política. Después de él se volvió algo que todo el mundo quería saber porque era cool. O sea, estaba como de moda hablar de todo eso. Siento que es como Adolfo López Mateos, ¿no? Porque Adolfo López Mateos es como el prototipo Kennedy, pero mexicano. Porque no, te lo juro. No está mira, para nada guapo. Era muy guapo, era un hombre muy bien parecido. Tenía su Aston Martin y lo que decía es que el Estado Mayor Presidencial lo iba correteando por toda la carretera y era como el ícono del momento, bueno, en la escala mexicana. O sea, y además como que compaginaban mucho las fechas. Y hay una frase que dijeron que era muy característica de López Mateos que decía: hoy toca viaje o toca vieja. Y era así loquísimo. Como un poco como Kennedy también. Como un poco como Kennedy. Pero mira, o sea, yo creo que la ventaja, creo que sí tienes un punto en el sentido de que
Jackie sí era una mujer, además de sumamente sofisticada, Sí. con mucho mundo, Sí, sí, sí. que estaba apoyando un proyecto como el de su esposo. También su esposo tuvo cosas, ¿no? O sea, Por supuesto. la idea de, o sea, a ver, lidiar con una crisis como la crisis de los misiles, la Guerra Fría, o sea, las presiones internacionales a las que estaba sometido su esposo, pues sí generaron como un hito. Y también la muerte tan trágica en Dallas sí marcó. Pero ahí creo que Jackie fue sumamente astuta. Ahí yo creo que Jackie hizo un mito de esa familia. O sea, el ir en la entrevista y decir, fue como Camelot. O sea, y Camelot era una canción que a ella le gustaba, pero lo utilizó para resignificar toda la muerte de Kennedy. Sí. Y hacer un legado que le duró a los hijos y ahorita a los nietos, de los cuales también, si te pones a ver en Instagram, hay 10,000 reels del nieto de su hija, o sea, bueno, no, del hijo de su hija, ¿no? Me equivoqué, justamente diciendo que odió la serie, pero yo no sabía quién era, ya sé quién es. Y solo porque pues, resultó que su abuelo era Kennedy. Claro, y también vale la pena pensar como por qué resuena esto en nuestra actualidad. O sea, siento que sí fue muy importante y marcó una tendencia en los 90s, ¿no? O sea, en la forma en que se vestían, en los audífonos que utilizaban, en la estética, en la vibe en New York. Pero ¿por qué ahora se vuelve como tan icónica? ¿Qué estrategias han utilizado? Yo siento que es parte también de una nostalgia, de una decepción de la clase política actual en el mundo, yo creo, con el surgimiento de los populismos, etcétera, y también de quienes están en la élite política, porque ya no son los Kennedy, porque ya no hay estas figuras carismáticas, pero a la vez sexys, atractivas, que puedan conmover al público de las grandes masas, porque, a ver, o sea, tú ves al hijo, o sea, del expresidente López Obrador o a los hijos de otros expresidentes y dices, pues nada que ver con un hombre como el hijo de Kennedy, que dices, salía en su bicicleta, galán, súper, o sea, sofisticado. Pero creo que ahí también, creo que no solo es una nostalgia por los políticos de la época, sino por lo que estaba atravesando el mundo. O sea, ahorita estamos al borde de una tercera guerra mundial con Irán, y en esa época se acaba de firmar el Convenio de Washington. Estábamos viviendo una paz que no habíamos vivido en 50 años. O sea, justamente estaba este nuevo reacomodo mundial, o sea, justo hablo de los 90s, claramente no la guerra de los misiles, pero justamente dices, ahorita yo lo veo y digo, claro que me gustaría estar en Nueva York en los 90, o sea, se ve como el sueño, la globalización apenas estaba empezando, o sea, creo que también es todo el como ámbito mundial en el que se encontraban. Claro, es un poco lo que decía Fukuyama sobre el fin de la historia, ¿no? O sea, cuando cae el muro de Berlín, cuando se viene abajo la Unión Soviética, justo es este auge de entusiasmo de la democracia liberal y del mundo globalizado y de la perspectiva americana que era el sueño americano, que literalmente vendía. Y pues creo que eso lo refleja muy bien la serie. Quizá desde una perspectiva más de la vida íntima del hijo de Kennedy con Caroline Bessette, y cómo también la moda es una respuesta a estos como resultados políticos en el mundo, ¿no? Y la hegemonía americana. Y yo creo que justamente, qué bien que justo mencionaste la moda, creo que la moda fue toral, tanto para Jackie como Caroline, para volverse las figuras icónicas que son. O sea, esa imagen desastrosa de ella cubierta de sangre en este atuendo precioso. Chanel, ¿no? Chanel, creo que sí. O sea, sí volvió icónica, justamente por el glamour que ella llevaba. Y Caroline Bassett se volvió tan icónica porque la verdad, o sea, la moda de los 90s se basa en ella, en la manera en la que ella se vestía, o sea, sus headbands, los lentes, o sea, todo lo que ella hacía hizo que fuera un icono cultural. Y el hecho de que los esposos que las dos tuvieron fueran figuras públicas, políticos, o sea, les ayudó muchísimo. O sea, justo es esta idea de que hay una gran mujer detrás de cada gran hombre. O sea, ellas los impulsaron la imagen de estos hombres muchísimo, queramos o no. Pero a ver,
O sea, yo también creo que es sumamente problemático el No, por hecho de supuesto. decir como que, o sea, ¿por qué una mujer siempre, o sea, por qué siempre una mujer tiene que sacrificar su vida por el proyecto personal de alguien o de su pareja? O sea, siento que sí es Completamente en de una acuerdo. posición de mucha desventaja y que también vemos en la serie cómo sufre, que Sí. sufre Jackie, o sea, le da cáncer, está en estos, quizá en esta nostalgia y en el amor de a Ujú, Kennedy, pero también está como con sus problemas con sus hijos, o sea, ujú. como que sufre demasiado, es una mujer que sufre porque sacrificó su vida a un proyecto que terminó con la muerte de su esposo. Sí, 100%. Y creo que también gran parte de la razón, claro que dio muchísimo de su individualidad y quién era ella como persona, pero creo que también la falta de privacidad es algo súper importante que le afectó a las dos. Y creo que ahí es donde viene también la comparación con la familia real británica que se tiene con los Kennedy. La prensa estaba arriba de ellos día y noche, Claro. todo el tiempo. Sí, no, Todo no. el tiempo. Y fue algo de lo que más sufrió Caroline, la realidad. Entonces, no solo se vuelve una cosa de dar tu individualidad, sino, porque no nada más es a un hombre, sino es a todo el público que te está Sí. viendo. Y eso nos puede llevar, por ejemplo, a las responsabilidades de quienes se meten a la política, ¿no? Es Sí. como la vida pública. Y creo Ujú, que ese sentido quizá de responsabilidad republicana, o sea, de que quienes están, no sé, quienes están expuestos continuamente al ojo público, ujú. como que no se logra ver mucho, digamos, como en los debates sobre las personas, como que los tendemos a deshumanizar demasiado, o sea, Sí. deshumanizamos a las figuras que están en el poder, a los presidentes, a las primeras damas, Ujú. cuando realmente están como poniendo todo su esfuerzo, están entregando parte de su vida, y lo cual también resulta sumamente interesante, porque es como esta idea de regresar al carácter político de Ujú. la comunidad, ¿no? Ujú. Muy griego, Muy muy griego. griego, muy de la virtud cívica, vivir por y para la polis, ¿no? Ujú. Entonces, pero eso tiene muchísimos costos, como también desde otro ámbito lo tiene la fama, ¿no? Con Caroline Ujú. Bessette. O sea, Sí. en el sentido de que, pues, o sea, ella estaba con Calvin Klein, Ujú. ya la habían como vuelto famosa, Sí. entonces es Y como, famosa por ella misma. O sea, justamente ella era famosa por las fiestas que hacía en su casa, por el hecho de que iban todas estas supermodelos, el hecho de que tenía, en verdad, un gran sentido de la moda. O sea, ella era un individuo antes de estar con Kennedy. Entonces, creo que sí es un sacrificio, definitivamente lo que hicieron estas dos mujeres. Creo que, por otro lado, también es muy importante tomar en cuenta el hecho de que ellas por sí solas valían muchísimo, más allá de ellos. Y hablamos de ellas por ellos. Entonces, algo que reflexionar, definitivamente. totalmente. Y siento que la relación entre Caroline y el hijo de Kennedy es sumamente tóxica, ¿no? O sea, híjole, yo cada vez que Sí. veía los episodios decía como, Dios mío. O sea, además que con un final trágico. Un final súper trágico, mueren en el avión que él estaba piloteando junto con la hermana de Sí. Caroline, la verdad, un final súper triste. Pero creo que me conflictúa más el hecho de que mientras estaba empezando a andar con Caroline, también andaba con la actriz, pero, o sea, creo que este tipo de relaciones, o sea, no me encantan. No, y siento que ahora como que se ha vuelto una constante, ¿no? Como que tenemos quizá al menos en nuestra generación, Sí, siento que tenemos una perspectiva muy instrumental sobre las relaciones. O sea, ¿sabes qué? definitivamente. O sea, me gustas, te saco lo que tengo que sacar y de ahí Qué miedo. te Ajá. mandan por un tubo o te Ujú, ghostean o te ujú, hace sentir que no eres suficiente y como que tienes que tener ciertos estándares, pero creo que eso es un comportamiento que se ve, por ejemplo, en la generación del hijo de Kennedy, sí. a diferencia quizá de la relación que tenía el papá del hijo de, o sea, Kennedy, Ajá, el ajá, Raúl presidente Kennedy, con papá, Jackie, ajá. ¿no? O sea, que Sí. era como que habían construido los dos un mismo proyecto, que había un sentido Ujú, de compromiso, ujú, que si bien ella después hizo su vida con Onassis, después ujú, de que se ujú. Sí, muere, sí, sí. le matan a Kennedy, había esta reciprocidad, Ujú, porque al final creo que un poco lo que hemos olvidado, al menos en el tema de las relaciones intrapersonales, es que los seres humanos no somos medios, ujú, somos fines. ujú. O sea, es como
creo que eso es lo que se nos ha olvidado un poco. Sí. Y creo que es también un síntoma de la insensibilidad, la superficialidad en la que estamos envueltos. Sí, completamente. Pero vaya, deja pensar muchísimo. Sí. Una muy buena serie, la recomendamos. La recomendamos. No sabemos qué tan históricamente correcta sea, Claro. pero sí te da un gran punto de vista acerca de lo público y lo político, y además de eso, de las relaciones en general. Claro, y a ver, aquí pensando un poco en como gente famosa que está metida en el mundo de la política, Ajá. que ahora se te hace un ahora, poco... se me hace súper normal. O sea, creo que eso es algo que nunca antes había visto. O sea, eras político, tenías carrera política, estudiabas y vivías para eso. Sí. Ahorita parece más como un hobby, o sea, ser Sí, político. O sea, en verdad creo que hay una falta de profesionalización súper importante. Creo que hemos dejado, o sea, creo que con los Kennedy era primero la política y después la creación de una imagen. Y creo que ahorita es al revés. ¿O no crees que iban de la mano? O sea, que un poco como la imagen, o sea, se explicaba a través, o sea, la imagen estaba ligada como a los costos políticos que ellos podían sacar. O sea, la imagen de Kennedy, de la familia, y cómo esto tenía un impacto como en sus relaciones políticas. Yo creo que justamente lo que hacen los Kennedy, y creo que dan una masterclass, es se vuelven un mito dentro de la política. O sea, ocupan un lugar entre una tragedia griega, porque se mueren todos, y la familia real británica. Entonces, entre ese medio justamente tienes a un político, porque al final era, o sea, fue diputado dentro de Estados Unidos, o sea, fue un autor bestseller en su momento, y tenía toda esta otra parte que también lo hacía sumamente atractivo, pero no dejaba de ser un político. Creo que ahorita el zeitgeist en el que estamos viviendo, los políticos ya no son políticos, y creo que eso es algo sumamente criticable. Sí, no, en definitiva. O sea, y sabes que ya no hay políticos hot. O sea, ya no hay políticos Ajá. realmente atractivos como... No, pero que en digas ningún que levanten sentido, o sea, un- deja tú que estén guapos, Sí. o sea, no son No buenos son atractivos, políticos. no tienen discurso, no impactan o no conectan con el público. Ujú. Bueno, o sea, que ahorita dirías, bueno, Harfush, pero Harfush, o sea, por No. el amor de Dios, no. No, O sea, no podríamos como hacer esa eso. comparación. No, definitivamente. Entonces creo que eso nos deja mucho que pensar. Sí. Pero a ver, si pensaras, por ejemplo, en políticos mexicanos que se parecieran un poco a esta historia como de los Kennedy, yo pienso en uno, a ver, que no estaba tan guapo y así, pero que le tenía una sonrisa como de Colgate y le decían Mr. Colgate y era Miguel Alemán. A ver, Miguel Alemán vendió, o sea, hizo de su familia una especie de como de aristocracia más revolucionaria, más provinciana, sacaron Interjets, se hicieron, fueron una familia con mucho abolengo hasta la fecha, y por ejemplo, su hijo se casó con Christine Magnani, que fue, que ganó un concurso de belleza, y el francesa, y como que todo este glamour de la política, siento que se ve quizá no parecido, pero, o sea, parecido, pero no tan idéntico, digámoslo así, a la familia Kennedy, pero puede ser un acercamiento en términos de lo que pasaba en México, quizá. Y además que se da en los mismos años, casi, bueno, casi no, porque es como en los años 40, lo de Miguel Alemán, pero siento que ese es un político que tiene como las vibes que la familia Kennedy, además que logró hacer lo mismo, toda una especie de aristocracia o de genealogía de familia de abolengo, que suena interesante. No sé si podría comparar a Miguel Alemán con Kennedy. Yo lo haría. Pero, o sea, sí entiendo el punto definitivamente. Pero eso fue hoy. O al menos eso es lo que hoy valía la pena pensar. Y los invitamos a nuestro próximo episodio, que va a ser bastante interesante porque vamos a tener una visita muy especial. Ajá, una visita muy especial. Pensamos que les va a gustar mucho y